Hola amigos del laboratorio de ajedrez, mi saludo. Comenzamos hoy con el tercer vídeo del repertorio de aperturas abiertas. Aquí vamos a estudiar la variante alfil de 6 de las negras, que en realidad no es un buen movimiento, pero al igual que las otras jugadas poco usuales, debemos emplear las líneas mejores. Esto comienza con E4, E5, caballo F3 y alfil D6. Con este avance del alfil a D6, las negras defienden su peón de E5, pero tampoco pierden de inmediato. Sin embargo, teniendo en cuenta que el alfil negro de D6 tendrá que ser trasladado después a una posición más natural, llegamos a la conclusión de que esto es una pérdida de tiempo. Las blancas juegan D4 como mejor alternativa y ahora E por D4, donde las negras también emplean lo mejor. Ellas tienen una amplia variedad de continuaciones, pero ninguna de ellas brinda posibilidades de igualar, aunque las blancas no deben sobreestimar las posibilidades de su posición. Veamos, por ejemplo, en lugar de esto, F6 es un movimiento que permite tranquilamente al blanco desarrollar su alfil a C4, donde domina una importante diagonal desde A2 a G8 que impedirá el enroque. Y la posición de las negras es bastante triste. Veamos, desarrollo del caballo a C6, sigue D por E5 y ahora caballo por E5. O de lo contrario, si ellas capturan con el peón, F por E5, sigue el salto caballo G5, con lo cual el caballo amenaza entrar en F7 atacando la dama y la torre, así como el traslado de la dama blanca a H5, que es un jaque muy molesto en este tipo de posiciones. Por lo tanto, caballo por E5. Capturar también aquí de alfil de D6 por D5 facilitaría al blanco la ganancia de la pareja de alfiles. Después de este cambio de caballo por E5 sigue caballo por E5, alfil por E5, alfil por G8. Esto obedece a que después de torre por G8, F4, alfil D6, el blanco, antes de dar el jaque que viene ahora, ha desplazado el alfil de las negras a una posición inferior en D6, que impide el avance del peón de D7 a D6 o a D5. Y ahora, después de alfil D6 de las negras, sigue dama H5 jaque, rey F8 y dama por F7, con lo que el blanco tiene un peón de ventaja y mejor posición. La otra continuación sería jugar dama E7, que es algo mejor para las negras respecto a F6. Pero el blanco aquí captura D por E5, alfil por E5, caballo por E5, dama por E5, caballo C3, defendiendo el peón de D4, desarrollando una pieza. Caballo F6, F4, dama E7 y alfil D3. Aunque en esta posición las blancas obtienen la ventaja de la pareja de alfiles, así como una gran ventaja espacial en el centro del tablero, una posición muy ventajosa y agradable para el blanco. La otra respuesta sería caballo C6, defendiendo igualmente el peón de E5. Sigue con toda tranquilidad el desarrollo caballo C3, E por D4 y caballo por D4. Aquí hemos transpuesto la posición a una variante que veremos más adelante. Regresando a la línea principal, E por D4, caballo por D4, caballo C6 y caballo C3. La posición derivada después de estos cambios se parece a la apertura escocesa, en cierto modo, con la diferencia esencial de que el negro no puede iniciar a tiempo un contrajuego en el centro debido a la necesidad de perder un tiempo con el mencionado alfil de D6, que ahora tiene que jugar
alfil B4. Esta posición normalmente se obtiene por parte de las negras teniendo su caballo ya en F6. Por lo tanto, aquí vemos una pérdida de tiempo en esta variante. Aquí, en lugar de alfil B4, las negras también estarían peor con caballo F6. Seguiría caballo F5, alfil F8 y alfil G5. Aquí el negro prácticamente se ve forzado a debilitar de una forma drástica el flanco del rey. Después del avance H6, alfil H4, G5, alfil G3, alfil B4, dama F3. El blanco obtiene una perceptible ventaja. Tienen un caballo muy fuerte en F6, tienen preparado su enroque largo, así como en un solo movimiento completarán su desarrollo ubicando el alfil en C4 o en D3, según les convenga. Ahora, regresando al alfil B4, las blancas juegan caballo por C6 y el negro hace la siguiente jugada intermedia, alfil por C3. ¿Por qué? Peor es o peor son B por C6 debido a dama D4, con lo cual fuerzan o bien al cambio alfil por C3 o la retirada del alfil a F8, puesto que la dama está atacando tanto al alfil como al peón de G7. La otra línea sería evidentemente otro grave error. D por C6 seguiría, si el blanco lo desea, cambiar las damas con dama por D8, rey por D8 y se obtiene una estructura muy típica de algunas variantes de la apertura Ruy López, donde se establece la mayoría de peones blancos en el centro del tablero y las negras peones doblados en el ala del rey. Las negras aquí además han perdido su enroque y no tienen como compensación, digamos como en la variante berlinesa de Ruy López, la pareja de alfiles como compensación a esta pérdida del enroque y a la mayoría de peones de las blancas en el centro y en el ala del rey. Por lo tanto, esa variante sería peor. Ellas juegan alfil por C3 intermedia, pero después de B por C3, B por C6, dama D4, poniendo una presión muy molesta sobre el peón de G7 que debe ser defendido con dama F6. Y ahora alfil D3 sigue D6. Las blancas tienen aquí pareja de alfiles en posición abierta y ahora con el tranquilo movimiento enroque corto, la posición del blanco es preferible, con clara ventaja debido a la pareja de alfiles en posición abierta, así como cierto adelanto en el desarrollo. Las negras, para completar su desarrollo del ala del rey, o bien cambian las damas en D4, con lo cual desdoblarían los peones de las blancas hacia el centro, o de lo contrario, desarrollar su caballo a E7, con lo cual permitirían o bien el cambio de damas en F6 doblando los peones, o bien el blanco puede continuar con la jugada torre E1 amenazando E5. Es una posición bastante cómoda para las blancas. La otra jugada de las negras sería prácticamente imposible o dificultosa, puesto que mover la dama tanto a G6 permitiría el avance del peón blanco a E5, atacando la dama. La otra posición de la dama negra para trasladarse sería E6 o E7, pero en ese caso la dama estaría atacando el peón de G7 con una clara ventaja o una ventaja ya ganadora. Hasta aquí este sencillo vídeo de pocos minutos
donde recogemos una serie de ideas sobre el erróneo movimiento de las negras con alfil de 6. Vamos a decir que es un movimiento dudoso, más que erróneo. No es bueno, puesto que, como mencionamos, limita la movilidad del peón de D7 y el alfil al final debe moverse nuevamente perdiendo tiempo. Esto es un vídeo que demuestra con claridad los movimientos que no debemos hacer tampoco con las negras, puesto este repertorio puede servir no solamente para las blancas que juegan E4, sino también para las negras que juegan E5, para entrar en conocimientos nuevos sobre este repertorio. En el próximo vídeo trataremos otra de las jugadas irregulares o poco común de las negras en esta posición después de caballo F3. Espero que este vídeo le haya sido útil y le sirva para ir adentrándose en este repertorio de aperturas muy interesante. Así que nos vemos en otro vídeo del Laboratorio de Ajedrez. Muchas gracias y, como siempre, chao.